Buenas noches, amados hermanos y amigos. Hoy 25 de noviembre del 2024 le damos gracias al Señor por permitirnos congregarnos a Él un lunes más para desarrollar el capítulo 15 de Jueces. Y antes de comenzar, le pediremos nos dé sabiduría y entendimiento para aprender la lección que nos da a través del libro de Jueces la vida de Sansón, para no cometer los mismos errores. También le pedimos nos dé un corazón dócil para estar en comunión con Él cada día de nuestras vidas. Se lo pedimos en su santo nombre. Amén. Y antes de entrar de lleno al capítulo 15, recordaremos brevemente que en el capítulo 14, Sansón había descendido a Timnat, donde da a conocer su debilidad por las mujeres. Habiendo visto a una mujer de las hijas de los filisteos, les ruega a sus padres que se la tomen por mujer. Si bien es cierto, sus padres lo observan preguntándole: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Vemos que finalmente ceden a su petición y descienden con Sansón a Timnat. Y esto, hermanos, nos hace reflexionar a los padres para que seamos fieles al Señor y le pidamos nos dé autoridad, sabiduría y gracia para aconsejar a nuestros hijos y guiarlos a tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque no podemos decidir por ellos cuando son mayores, podemos orar y aconsejarlos. Volviendo a la historia de Sansón en el capítulo 14, luego Sansón hace banquete 7 días celebrando su matrimonio, el que se ve entorpecido por un enigma, en otras palabras, una adivinanza o acertijo que Sansón hace a 30 de sus compañeros. La mujer de Sansón lo traiciona declarándoles el enigma, por lo que Sansón pierde la apuesta. Luego dice la Biblia que el Espíritu de Dios viene sobre él con poder y desciende a Ascalón, donde por la molestia que sentía por haber perdido el acertijo, ya que le habían hecho trampa, mató a 30 filisteos y también cumple con dar los vestidos prometidos a los filisteos que acertaran el enigma. También dice la Biblia que, encendido en enojo, vuelve a la casa de su padre, o sea, deja la celebración, deja a la esposa y se va a la casa de su padre, porque ha sido traicionado. Y como pasó un tiempo que la había dejado, ella es dada por su padre a un compañero de Sansón a quien él había tratado como un amigo. Es en este contexto que entraremos a estudiar el capítulo 15 de Jueces. En mi Biblia lleva por título Sansón derrota a los filisteos. En este capítulo veremos las represalias de ida y de vuelta, de un lado y de otro. Comenzaremos leyendo el versículo 1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Los días de la siega se daban aproximadamente entre marzo y mayo, cuando las lluvias tardías pasaban y comenzaba el tiempo de recoger el trigo. Es cuando Sansón va a visitar a su mujer, llevándole un cabrito. Este es un tipo de regalo que se usaba en Arabia por los esposos. Sansón le llevaba este regalo como muestra de reconciliación. Pero al parecer había pasado un tiempo largo desde que Sansón se fue a la casa de su padre y decidió volver, por lo que el padre de la mujer pensaría que la había abandonado. Por eso dice en el versículo 2: y dijo el padre de ella: me persuadí que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor ¿no es más hermosa que ella?
Tómala pues en su lugar. En la expresión me persuadí que la aborrecías, podemos pensar en varias razones. Primero, quizá por haberla abandonado, el suegro de Sansón pensó que la odiaba. Segundo, quizá esto únicamente era una excusa para explicar por qué el padre la había entregado a otro hombre. Tercero, o quizá la esposa filistea de Sansón envenenó la opinión de su padre acerca de Sansón. Ya en el capítulo 14, en el verso 16, hemos estudiado que la mujer, con la finalidad que le declarara el enigma, le había dicho a Sansón: solamente me aborreces. Después, al verse abandonada, es posible que le dijera a su padre que Sansón la aborrecía, pero estas son solo suposiciones. La Biblia no precisa el motivo. En el mismo versículo, el padre le ofrece a la hija menor con la finalidad de aplacar la ira de Sansón, hombre fuerte que ya había matado a 30 filisteos. Y Sansón contesta en el versículo 3. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Sansón se ofendió por la propuesta que le hizo el padre de su mujer y por haberla entregado a otro hombre. Aun cuando Sansón estaba enojado con el padre de su esposa, la verdadera raíz de los problemas fueron las malas elecciones que Sansón hizo al elegir a una mujer impía, a una mujer pagana. En Proverbios 4, versículo 23, nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El no guardar nuestro corazón, hermanos, puede acarrearnos muchos problemas, porque no nos permitirá someternos completamente al Señor. En la expresión de Sansón cuando dice: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere, vemos que Dios utilizó la ira de Sansón para cumplir con sus propósitos. Como dice el Salmo 76, versículo 10, ciertamente la ira del hombre te alabará. Esto no justifica la ira de Sansón, pero muestra el poder y la gloria de Dios usando todas las cosas para sus buenos propósitos, para librar de los filisteos a Israel. Vemos en este versículo 3 que Sansón busca lo que él considera una venganza justificada, quemando de manera insólita no solo el trigo que los filisteos estaban cosechando, sino también sus viñas y olivares, como lo leeremos en los versículos 4 y 5, donde Sansón hiere a los filisteos al quemar sus cultivos. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Nos detendremos en algunas expresiones, como por ejemplo, fue Sansón y cazó 300 zorras. Aunque Sansón actuó de manera vengativa, Dios utilizó todo esto para su propósito, de pelear contra los filisteos. Luego dice el versículo: puso una tea entre cada 2 colas. La palabra zorras, traducida del hebreo original, se refiere a chacales. La zorra es solitaria, evita a los hombres y no es muy común en Israel, mientras que los chacales son numerosos, andan en manadas y se atrapan más fácilmente durante la sequía, por lo que los cultivos se quemarían rápidamente durante esa época del año.
Si bien es cierto, Sansón actuaba de manera impulsiva y por egoísmo, atacando temerariamente a los filisteos, motivado por la venganza, el Señor avanzaba en el inicio de la liberación de su pueblo. En los versículos 6 y 7 vemos que por las acciones de Sansón los filisteos toman represalias, es decir, también ellos se vengan matando a la esposa de Sansón y su familia. La esposa que ya era de otro hombre. Leamos, hermanos. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Qué muerte tan cruel, ¿verdad? Sigamos. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Primero, cuando dice, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre, Dios utilizó todo esto para avanzar en su plan de liberación y redención para Israel. Pero debido a la desobediencia de Sansón, todo llegó al término de un gran costo personal para Sansón. Es justo el suponer que si Sansón hubiera sido obediente, Dios hubiera avanzado en su plan de una manera que bendeciría la vida de Sansón y de las personas que rodeaban a Sansón. Esto nos enseña, amados hermanos, que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, desobedeciendo a Dios, nos acarreamos sufrimientos innecesarios. Segundo, Sansón dice, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Aquí tenemos la triste historia de represalias, el intentar vengar un mal hecho hacia nosotros. Las represalias son una historia sin fin, venganza de un lado y del otro. No hay perdón ni reconciliación. Aquellos que confían en Dios deben de ser capaces de decir, la venganza es de Dios, dejaré que Él ajuste las cuentas. Eso es lo que nos toca como hijos de Dios, dejar que el Señor tome la venganza, no tomar nosotros venganza alguna. Encontramos un contraste con el rey David. El rey David clama al Señor. Podemos ver en el Salmo 69, eleva una súplica urgente pidiendo a Dios ayuda en el momento de la dificultad. En el Salmo 70, una oración por la liberación de sus perseguidores, mientras que Sansón actuaba impulsivamente para vengarse de sus enemigos. Hasta acá no encontramos ningún registro que Sansón clamara a Dios. Amados hermanos, si en algún momento nos embarga la ira, malos pensamientos, aún deseos de venganza, respiremos profundo y corramos prontamente al Señor, que es nuestro refugio, nuestra torre fuerte, y clamemos por su pronto auxilio, que nos libre de nuestros enemigos internos o externos. El Señor nos dice claramente en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchas de las guerras, de los desastres, el odio profundamente arraigado en el hombre y el dolor de nuestro mundo proviene de este instinto de vengarse. En el verso 8 vemos que Sansón se venga de los filisteos por la muerte de su esposa. Dice la palabra, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tan. Primero, vemos esta expresión, los hirió cadera y muslo. Esta es una expresión para una matanza cruel y despiadada.
Es una expresión idiomática que quiere decir que los hirió completamente, los hirió con gran mortandad y luego descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Quizá fue allí a esconderse, a protegerse. Sansón ya no tenía familia y virtualmente no podía confiar en nadie. Él vivía solo en esa cueva. Amados hermanos, es fundamental que como hijos de Dios no actuemos nunca por venganza, y si eventualmente se nos presentan dificultades en la vida que nos obligan a buscar refugio, refugiémonos en el Señor. Él es nuestro escondedero seguro. En 2 de Samuel capítulo 2 versículo 2 dice: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y en Isaías capítulo 4 versículo 6 nos dice: Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, refugio y escondedero contra el turbión y el aguacero. Hermanos y amigos, en Dios siempre estamos y estaremos seguros. Nuestra confianza está en el Señor. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Avanzando a los versículos del 9 al 13, tenemos que Judá entrega a Sansón a los filisteos. Leamos el versículo 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí, que significa hueso de la quijada, situada en la región de Bet-Sames. Continuando con el verso 10, los varones de Judá les dijeron: ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron: a aprender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Versículo 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán, y dijeron a Sansón: ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: Yo les he hecho como ellos me hicieron. Verso 12. Ellos entonces le dijeron: Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: Juradme que ustedes no me mataréis. En este pasaje vemos que Judá se sorprende de la visita de los filisteos. Recordemos que los filisteos tenían dominado gran parte de Israel porque Dios lo había permitido, a causa de la continua desobediencia de Israel, que hacía lo malo, inclinándose a otros dioses. El pueblo estaba oprimido y Sansón era el libertador de turno que el Señor tenía para ese momento histórico, habiendo recibido instrucción desde el vientre de su madre para ser el libertador de Israel. En el versículo 12 es como si le dijeran implícitamente: Tú eres el juez de Israel, tú eres el hombre que Dios seleccionó, pero no nos importa, no nos interesa. Hemos venido a prenderte porque los filisteos son los que dominan en este momento y les tenemos miedo. Si el pueblo de Israel se hubiera unido a Sansón, que era un hombre imperfecto pero elegido por Dios, si se hubiera unido en contra de los filisteos, hubieran podido librarse del poder de sus opresores. Dios les habría dado la victoria en ese momento, pero alargaron su sufrimiento. Demostraron ser personas egoístas que pensaban solo en ellas mismas y su bienestar, personas temerosas del hombre. Ellos prefirieron agradar a sus opresores que a apoyar a su libertador. Estaban doblegados a los filisteos, se habían desalentado, acobardado por pura desobediencia y negligencia. Habían dejado de hacer la obra que Dios les había mandado realizar en cuanto a desposeer a los paganos, uniéndose más bien a ellos en sus prácticas paganas. El pueblo de Israel vio a Sansón como una amenaza, por lo que lo entregó a los filisteos.
toleraron la crueldad y la injusticia de los filisteos siempre que no fuera dirigida hacia ellos. No les importó que afectaran a Sansón. Aun cuando el Señor les daba un libertador, con frecuencia el pueblo lo abandonaba y se unían a sus enemigos, como lo podemos ver acá entregando a Sansón a sus enemigos. Podemos ver venganza y más venganza. No hay perdón de ningún lado. Los de Judá, pueblo de Sansón, sin ningún temor de Dios ni de la fuerza física de Sansón, que por cierto, hermanos, no estaba en su cabello como él creía, sino en el poder del Espíritu de Dios que descendía sobre él. Así, hermanos, nuestras fuerzas no dependen de nuestras habilidades y capacidades, sino de nuestra relación con Dios. Y es por eso que podemos decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero qué tan necesario es estar en comunión con nuestro Dios. En este pasaje tenemos una lección como pueblo de Dios. Como hijos de Dios tenemos que estar unidos al Señor primeramente, obedeciendo y respetando a nuestros líderes. Recordemos que la iglesia está formada por hombres falibles. No entremos en disensiones, sino unámonos en oración, en amor fraternal, obedeciendo a Dios que tiene todo el control y quiere siempre bendecirnos y darnos victoria. Por otro lado, al parecer Sansón estaba confiado en su fuerza, por lo que se dejaría atar, pero les pidió que ellos no lo mataran. En el verso 13 dice, y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. ¿Qué significa esto? Que al parecer Sansón se sometió a esta situación. Él estaba dispuesto a colocarse a sí mismo en esa posición difícil, confiando que podría romper las cuerdas para defenderse de los filisteos llegado el momento. En los versículos del 14 al 17, Sansón usa una quijada de burro para matar a 1000 filisteos. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Versículo 15. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Los filisteos estaban alegres porque el mismo pueblo de Sansón lo había entregado en sus manos. Ellos creyeron tener la victoria, pero vemos una vez más que el Espíritu del Señor descendió y vino sobre Sansón dándole una fuerza sobrenatural para poder salvarse de las manos de los filisteos, enemigos de Israel, los enemigos de Dios que se deleitaban en el mal, que practicaban la venganza, que eran deshonestos, tramposos, crueles. Dios mismo se vengó de ellos, siendo esto una alusión al tiempo del fin, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Dios dará el pago a cada uno. Retomemos el versículo 15, hermanos, que dice, hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Aquí vemos que violó Sansón de nuevo su voto de nazareo al tomar parte de un animal muerto. Sansón era el único entre los jueces
debido a que él era el ejército de un solo hombre en contra de los filisteos. Con esta asombrosa victoria, estamos conscientes de lo que él pudo haber hecho si se hubiera sometido enteramente al Espíritu de Jehová. Amados míos, que el Señor ilumine nuestro entendimiento y nos dé blandura de corazón para reconocer en qué estamos fallando nosotros y nos pongamos prontamente a cuenta con el Señor. Tenemos esperanza, hermanos. Sansón fue usado por el Señor a pesar de sus debilidades. Nosotros, si disponemos nuestro corazón, también podemos ser usados para sus propósitos santos. Escuchemos las advertencias del Señor. No sigamos apoyándonos en nuestras habilidades y sabiduría humana. No sea que Dios nos limite a ellas, en lugar de permitir que su sabiduría y poder se manifiesten por intermedio de nosotros. En la expresión con la quijada de un asno, un montón, dos montones, tenemos una declaración de victoria audaz de Sansón, con un toque poético, con la que quisiera decir que con solo una quijada de un asno mató a 1000 filisteos y los juntó en 2 montones. En este tiempo podríamos decir que si confiamos y obedecemos al Señor, Él nos liberará de los montones, de 1 o de 2 montones de dudas, de temores, tristezas, debilidades y pecados que nos invaden, y nos dará la victoria. Sin embargo, cada día nuevos retos llegarán. Pero si permanecemos en comunión con el Señor, estamos seguros que tenemos la promesa de la liberación futura. Y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Este nombre esencialmente significa monte de la quijada. Era obviamente un nombre apropiado para este lugar de la gran victoria de Sansón. O podríamos decir la victoria del Señor a través de Sansón. Finalizamos este capítulo con los versículos del 18 al 20, en el que por primera vez Sansón hace una corta oración al Señor porque sintió mucha sed y Dios le provee milagrosamente. Leamos, hermanos. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por medio de la mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en las manos de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Analicemos. Cuando dice, y teniendo gran sed, clamó a Jehová. Y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Qué precioso, hermanos, que pudo reconocer allí en su necesidad que fue Jehová el que le dio la gran salvación. Sansón necesitaba que esta sed le recordara de su propia debilidad y necesidad justo después de una gran victoria. Después de una gran victoria necesitamos recordar nuestra mortalidad y darle toda la gloria y honor al Señor. Un comentarista dice sobre la gran sed de Sansón, que fue parcialmente enviada por Dios para que por la experiencia de su propia impotencia, él debiera de ser forzado a atribuir la victoria solamente a Dios y no a sí mismo.
Y él dice, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Y vemos que el Señor tan fiel, dice, abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Qué importante que recobró su espíritu y se reanimó. Aquí el Señor mostró su fidelidad a Sansón al proveer las necesidades de su siervo. Le hizo un milagro a Sansón, hombre imperfecto, pero elegido por él mismo. Le satisfizo su necesidad, tuvo sed y le dio agua. Así también a nosotros Dios satisface nuestras necesidades naturales y espirituales. Él es nuestro ayudador, nuestro proveedor, nos da el pan a su tiempo, nos insta cada día a confiar en Él. Sansón estaba sediento y preocupado porque estaban en tiempo de sequía, pero Dios, tal como lo hizo con Israel en el desierto, le dio agua a su siervo. Así estamos desfalleciendo, hermanos, en algunos momentos. Entonces, tengamos ánimo. Dios es el que nos creó y conoce nuestro cuerpo y sabe lo que necesitamos aún antes de lo que podamos pedirle y clamarle. Él mismo nos proveerá. Podemos pedirle confiadamente. Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor es nuestra agua bebida. Bebamos cada día de esas aguas frescas. Lo dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermanos y amigos que me escuchan, ¿tenemos sed? El Señor nos llama para que bebamos del agua de la vida gratuitamente. Si hoy escuchas su voz, no demores ni endurezcas el corazón. Acércate a Él confiadamente y bebe el agua de vida que es Jesús mismo. Lo podemos leer en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y Sansón llamó a ese lugar donde bebió el agua que Dios le dijo, recobrando su espíritu y reanimándose, en Acore, que quiere decir fuente del que clamó. Tenemos un Dios bueno en gran manera. Dice el Salmo 34, versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Le creemos, hermanos? En el Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que seamos dichosos, que confiemos en Él. Él tiene grandes bendiciones para tu vida y para la mía. Y cierra el capítulo diciendo que Sansón juzgó a Israel 20 años, periodo en que las victorias eran interrumpidas por la debilidad de Sansón por las mujeres, como lo veremos en el siguiente capítulo 16 que nos toca estudiar la próxima semana. El Señor los bendiga, amados hermanos. Escudriñemos nuestros caminos
sí.